Hablamos con... Bienvenidos a Planinova Empresas. Hoy vamos a hablar y vamos a hacer una introducción sobre la norma SG 900, Norma Referencial Internacional en Compliance y Dirección Experta de Empresas, desde el enfoque de los despachos profesionales del ámbito jurídico. Para ello contamos con nosotros, con Andrés Olaya. Hola, buenas. Bienvenido, Andrés. Muchas gracias, como siempre. Bien, vamos a hablar un poco sobre la norma referencial internacional. La SG 900 se ha convertido en un verdadero estándar en el tema del compliance en muy poco tiempo. ¿Qué es lo que ha producido esa aceptación por parte de los despachos hacia la norma SG 900? A ver, la norma SG 900, nosotros partimos de una premisa, es la obligación que se establece a partir del Código Penal, de la reforma del Código Penal del año 2015, del establecimiento de un modelo de prevención, llamémoslo un modelo de prevención de delitos. Este modelo tiene que cumplir con una serie de requisitos según la normativa. Entonces, lo primero que nos aporta la norma es la integración real, efectiva de ese modelo. Lo que nos supone, desde un punto de vista práctico en modo despacho, una seguridad. Partimos de esa premisa, es decir, es una norma internacional referencial, certificable, por consiguiente, con todas las garantías de la patronal y avalada por la patronal, por consiguiente, desde un punto de vista práctico profesional, es una norma que nos ofrece seguridad. ¿Seguridad por qué? Porque hasta ahora la mayoría de despachos profesionales se utilizaba su mejor leal saber y entender a la hora de realizar esta compliance, pero realmente no había una directriz clara y estandarizada de cómo llevarla a cabo. En segundo lugar, lo que nos da es un sistema como despacho, un orden y una metodología para llevar a cabo una compliance legal o una corporate compliance. ¿Esto qué quiere decir? La ley nos impone la obligación de tenerla a nivel legal, a nivel penal, pero como todos sabemos, en el mundo es muy difícil que una empresa cometa uno de los delitos tipificados en el Código Penal. Corrijo. Es muy difícil que cometa los 33 delitos del Código Penal, sino la posibilidad de riesgo. Que cumpla los 33 debe ser bastante hombre, difícil. Sí, que cumplan los 33 sería un milagro, pero no, lo que me refiero es que es muy difícil que una empresa normal y corriente pues cometa tráfico de drogas, clonación, etcétera. Entonces realmente los riesgos que hay, efectivamente sí que hay, pero son mucho más limitados, es decir, son 7, 10 delitos que realmente una empresa normal se puede cometer en su seno. Pero una pregunta, ¿el órgano de compliance es lo mismo para cualquier tipo de empresa? Primero expliquemos entonces qué es el órgano de compliance. Perfecto, muy bien. Para que quede claro en ese sentido. El órgano de compliance es un órgano autónomo interno de la sociedad. El órgano de compliance es el encargado de implementar y actualizar y gestionar el modelo de compliance. Es decir, son los responsables de la política de compliance. Este órgano tiene que ser interno. Es muy importante ese concepto. Es decir, no es un externo que de vez en cuando me viene, me firma y ya está. No, tiene que ser interno. Tiene que estar integrado en la gestión de la empresa, en el día a día de la empresa, porque si no, no puede llevar a cabo su trabajo. Entonces, el órgano de compliance puede recibir ayuda, lógicamente, y ahí es nuestra función como despacho, como Sí, no, perdóname, Sí. te quería decir, permíteme ahí un punto. Por el enfoque que le estás dando de la norma, sí que es cierto que
Código Penal dice que tiene que tener un grado de autonomía, que no es lo mismo que de independencia, el órgano de compliance, ¿correcto? Eso que se había tomado en muchísimos casos, hasta hace muy poco, el hecho de decir que, bueno, como tiene que ser autónomo, yo hago de compliance officer como despacho, yo vengo, te hago lo que es todo el tema de identificación y de medidas de riesgos, y a partir de aquí se ha acabado la responsabilidad de la empresa. Hemos creado un modelo, fuera. ¿Estás diciendo que eso con la norma ya no puede existir? Con la norma no puede existir, con la orden del Ministerio Fiscal 1/2016 no puede existir, y con el propio tenor literal del Código Penal no puede existir. ¿Por qué? Porque el órgano, como muy bien dices que tiene que ser autónomo, tiene que estar integrado en la gestión. Es decir, una persona que no forme parte de la organización, difícilmente podremos decir que está integrada en la gestión. Es más, una persona que no está en la organización difícilmente puede controlar los riesgos de la asociación, de la empresa. O, en el momento de implementarlos, difícilmente sabrá si ha cubierto todos los riesgos o no. ¿Por qué? Porque no es su empresa, no la conoce. Puede recabar una cierta información, pero no es su empresa. Por consiguiente, a efectos prácticos, es un poco lo que pasa en protección de datos cuando te hacen el manual de seguridad y te lo dejan en el despacho. Si no implementas o no estás llevando a cabo de forma correcta una política de compliance, por mucho que tengas un manual muy bonito firmado, no sirve absolutamente para nada. Entonces, esto es lo que recoge la norma SG 900, para mí de forma muy acertada, y impone la obligación de que este órgano sea interno. Se puede dotar de asesores, se puede dotar de compliance officers, que es nuestro caso, para colaborar con él, para ayudarle, pero él, el órgano de compliance, que nosotros según la norma lo llamamos compliance officer profesional o comité de compliance, en función de si es uno o más miembros, es el responsable de llevarlo a cabo. Y nosotros como Assistant lo que hacemos es esto, ayudarle a gestionar todo esto. Entonces, por lo que tengo entendido, dentro de la norma se realiza un manual de prevención de riesgos completo, ¿no? Un manual sobre lo que es la organización y la prevención de riesgos de la organización. Y otra característica que tiene es, entiendo yo, que tiene 3 niveles de garantía, es decir, como si fuera un triple candado. ¿Por qué ese tiene que estar firmado el manual, por ejemplo, por un colegiado? O si es la gestión experta, por un certificado en gestión experta. Y además estar certificado por una entidad certificadora independiente. Correcto. A ver si esto lo sé explicar de forma adecuada. Digamos que el nudo gorgiano, cuando hacemos la compliance, cualquier compliance, es la identificación. Aparte de establecer el modelo de gestión de esto, es la identificación de riesgos y la idoneidad de las medidas para evitar esos riesgos. ¿Qué es lo que nos exige el Código Penal, si estamos hablando de riesgos penales, o lo que nos implica la lógica y el sentido común en el resto de situaciones? Por consiguiente, eso tiene que venir avalado. Es decir, una persona que no es una experta jurídica no puede decir si es idóneo o no los riesgos o las medidas. Una cosa es que yo una vez, como abogado, digo, estas medidas son idóneas con estos riesgos y se han detectado de forma idónea, por eso la obligación de firma por parte de un abogado colegiado o de un certificado en compliance por parte de SG.
Otra cosa es que todo el modelo en sí, porque esto no deja de ser una parte del modelo, todo el modelo en sí viene certificado. Es decir, el modelo viene desde la integración y la gestión real de los riesgos por parte del órgano de compliance, las políticas de formación, las políticas de información, las políticas de documentación, de control, actualización, etc. Es decir, lo que avala el abogado, firma o certifica el abogado es una parte del modelo. Todo el modelo, en este caso, es el que, una vez establecido según la norma, puede ser certificable. Que es el modelo que es el que nos exige formalmente el Código Penal a riesgos penales, y en el resto de situaciones es el modelo imprescindible necesario para llevar a cabo las medidas establecidas. Por lo que tengo entendido, la norma se compone de 4 cuerpos a nivel de riesgos. Estamos hablando, como bien comentabas, de los penales, estamos hablando de los legales, estamos hablando de los operacionales o de gestión, y hay un cuarto, que es el de los riesgos éticos o de conducta. ¿Podríamos profundizar un poco en lo que es ese concepto de los riesgos éticos y de conducta? Correcto. Antes, muy brevemente, lo digo porque también es importante, me he centrado en la figura jurídica a la hora de firmar. Pero es que hay en el Corporate Compliance se añade la necesidad de firma, como tú bien decías, por un profesional certificado en dirección de empresa. ¿Por qué? Porque se están hablando de riesgos económicos. Por consiguiente, el abogado certificará la parte legal y el experto en dirección, experta en empresas, tiene que avalar la parte de gestión. Vale, disculpa, pero es que simplemente porque antes sí, es una únicamente me había centrado en la figura jurídica. ¿Vale? Entonces, en relación a lo que me preguntabas, todo lo que es el sistema de compliance, en efecto, se divide en 4 grandes ámbitos. Pero nos olvidamos, o muchas veces no hablamos del ético y de conducta. El ético de conducta es muy importante. ¿Por qué? Porque es una de las herramientas que utiliza la compliance, es decir, hay muchas empresas que se someten a códigos de conducta internos o externos o internacionales, y son códigos que se somete una empresa de forma voluntaria, pero al someterse, lógicamente, tiene que cumplirlos. Entonces, uno de los sistemas que utiliza la política de compliance, precisamente, son estos modelos para establecer la obligación por parte de nuestro personal, de nuestros proveedores, de nuestros clientes, de comunicarles cuál es la voluntad de la empresa en relación a los posibles riesgos legales, cuál será la conducta de la empresa y cuál tiene que ser su conducta en relación a nosotros, precisamente para que todo tenga un encuadramiento y una lógica dentro del sistema. Es decir, que es una parte esencial dentro de la política de compliance. Es una parte esencial. En efecto, ¿por qué? Porque es la que me deriva, o sea, es la que yo comunico esa política de compliance, la comunico a través de un manual, pero donde establezco mi voluntad inequívoca frente a la propia organización, frente a los miembros de la organización, frente a los socios de la organización, frente a mis clientes, frente a mis proveedores, es ese código de conducta. Y ese código de conducta, según la norma SG 900, tiene que ser de obligado cumplimiento para el personal de la empresa y para determinados tipos de proveedores y clientes que tienen que venir obligados a cumplirlo, precisamente porque se integra dentro de la política de gestión de riesgos. Y eso es vamos a ver, ¿lo podemos interpretar como un disparo al aire? ¿O eso tiene un efecto práctico? Por ejemplo, ¿se puede denunciar si hay un incumplimiento o no? Si denuncias va a haber represalias. ¿Cómo se mueve? ¿Tiene que haber algún tipo de red de trazabilidad en el tema, o facilidad, mejor que trazabilidad sería la palabra facilidad, para poder comunicar la organización si hay incumplimientos? Es decir, ¿o se queda simplemente en la página web explicando lo bueno que somos? Código de conducta
según lo establece la ESG, es decir, que hay gente que luego puede utilizar nomenclaturas diferentes. Código de conducta para la ESG es una norma interna de obligado cumplimiento. ¿Esto qué quiere decir? Que si el personal no cumple con lo que dice el código de conducta que tiene que cumplir, comportará el correspondiente régimen sancionador establecido en el propio código. Es decir, no es un brindis al sol. Es una norma de obligado cumplimiento que si no cumples acarrea consecuencias. Y acarrea consecuencias para el personal o acarrea consecuencias para el órgano de dirección si está incumpliendo el propio órgano de dirección lo que me establece el código. Por consiguiente, por eso digo que es un elemento muy importante dentro de la compliance, porque es el que me dota incluso de un régimen sancionador que en este caso, según la ESG, ejercerá esta función el órgano de compliance para conocer. Y al mismo tiempo estos códigos de conducta establecen los mecanismos también de comunicación, etcétera, de cualquier riesgo, de cualquier incumplimiento del propio código para que la organización tenga conocimiento. Perfecto. Bueno, Andrés, muchísimas gracias por esta introducción a la ESG, sobre los conceptos de la ESG 900. A vosotros, como siempre, un placer. Y hoy hemos visto una primera aproximación dentro de Planinnova Empresas a lo que es la ESG 900, norma referencial internacional en compliance y dirección experta de empresas. Hasta pronto. Aprovecha todas las ventajas de las redes sociales uniéndote y participando en el grupo profesional Planinnova en LinkedIn. Podrás compartir tus inquietudes y experiencias profesionales con centenares de profesionales de todos los sectores.